Es para todos nosotros una alegría muy grande comenzar esta novena. Para algunos, de repente no hay una trascendencia muy grande en una novena a nivel espiritual, porque se ha vivido mucho a nivel tradicional, religioso, cultural, pero la invitación que queremos hacer es a que profundicemos un poco más y nos adentremos en el misterio de esta novena, que precisamente la invitación que hace el niño Jesús es a entender lo que esta reflexión que escuchamos sobre la meditación de hoy de la novena, sobre ese niño que está en la eternidad y que ese Padre Celestial en su voluntad quiere rescatar una humanidad perdida, naufragada en el pecado, que estaba condenada eternamente, según eso, pero que la diferencia con nosotros y los ángeles que no fueron perdonados es que esa misericordia de Dios nos rescata, porque nosotros fuimos creados criaturas inferiores a los ángeles y la misericordia de Dios misteriosamente se da para que nosotros seamos rescatados. Pero lo más importante de esta reflexión para nosotros es entender el rescate, porque estamos acostumbrados nosotros a recibir todo lo que recibimos, la vida de por sí. La mayoría de la gente no entiende que recibió la vida, simplemente vive y la vive, y muchas veces la vive sin cuidado, como a todos nos ha pasado, ¿no? Uno vive la vida sin cuidado y de repente un día se da cuenta que tenía que cuidarla, ¿no? Y así sucede en cada ser humano, pero en las oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros de compenetrarnos en este misterio, como la bendición que nos da como hijos de Dios, de la Iglesia, de conocer más el misterio de Jesucristo, es una bendición extraordinaria. Y por eso esta novena la podemos considerar una gracia suprema. Nosotros como católicos hemos vivido esta gracia muchas veces. Yo personalmente podría testificar que las novenas que yo viví por tanto tiempo, pues nunca las entendí ni me sumergí en ellas, y no hace mucho que he estado realmente dando pasos hacia adentro de ellas, y eso porque es gracia de Dios, no porque yo lo haya decidido conscientemente de que tenía que penetrar mucho más allá de lo que está escrito, de lo que es histórico, de lo que es religioso, y de lo que es la fiesta, sino que el Espíritu mismo va compenetrándonos de acuerdo a la vida que vamos viviendo. La vida nos va sacudiendo. Y dice, es como, hay personas que andan muy preocupadas por la vida que lleva fulanito o fulanita. Y la respuesta siempre es, deja que la vida le enseñe. Eso es lo que dicen siempre los mayores, ¿no? La sabiduría de los ancianos. No te preocupes, la vida se encargará de enseñarle, ¿sí? Todos nosotros vamos aprendiendo a medida que vamos rodando, como piedras por el camino, y de golpe en golpe vamos entendiendo muchas cosas. Y esto es a nivel humano, pero a nivel espiritual tenemos también una invitación celestial a compenetrarnos después de tanto andar con esta religión nuestra, a compenetrarnos en un misterio que es más trascendente de lo que leemos, porque la novena sencillamente invita a celebrar el nacimiento del niño, y aleluya, ¿no? Nació el niño, pero la espiritualidad del pesebre es una llamada para que nosotros preparemos el corazón a un Dios que está por encima de toda nuestra imaginación. No podemos imaginarnos el Dios tan extraordinario que nos creó y lo extraordinaria que es esta vida. Esta vida es un misterio y nadie lo puede negar. Nosotros estamos en un misterio y ninguno de nosotros sabemos este misterio cómo se desarrollará. Uno tiene ideas y uno le hace propuestas a Dios, pero lo que Dios va a hacer no lo sabemos, porque Él siempre nos da lo mejor, ¿sí? ¿Y qué es lo mejor? Miren, hace poco una persona muy querida nuestra nos dio la noticia de una enfermedad muy grave, quizás con muy poco tiempo de vida, y entonces
Yo hablaba con algunos acá y decía, nosotros en nuestra humanidad decimos, lo mejor sería que la sanara, ¿no? Entonces, en otras palabras, uno diría, lo mejor es que la dejara en este mundo todavía pecando y viviendo entre nosotros, ¿no? Cuando Dios puede tener un plan mejor, que es llevársela, salvarla del pecado y llevarla a una vida que es la vida prometida. Pero eso no lo vemos así, ¿no? Pero en realidad Dios tiene un plan mejor, y esto es lo que debemos de entender cuando nos compenetramos en el misterio del pesebre. En este primer día de la novena, y cuando estamos en silencio colocando nuestra intención, sentimos que nos está invitando el Espíritu Santo a buscar las cosas más importantes. ¿Cuáles son? Porque des en cuenta que el pesebre de Belén es la enseñanza a aprender de la nada, lo que es totalmente renunciar al mundo material, totalmente aceptar la majestuosidad del Dios que se humaniza y que viene a enseñarnos que el reino no es de este mundo, nuestro reino, el reino de Dios, y que entonces aprendamos a vivir en esa sencillez del pesebre. Obviamente que con esto no está demonizando el mundo material, sino que nos está enseñando a administrarlo y no a poseerlo, que son dos cosas diferentes. Y la enseñanza de Jesús desde el pesebre de Belén hasta la cruz siempre es una enseñanza sobrenatural que nos invita a caminar con los ojos puestos en la eternidad. Y esa es la enseñanza del niño Jesús. Ese pesebre de Belén es la lección más grande del sentido eterno de la vida. Porque si vamos a creer en fe de que ese es Dios el que nace en ese pesebre, entonces también en fe debemos entender por qué un Dios soberano como Él, el Todopoderoso, escoge nacer en esa miseria de un lugar que tenemos la seguridad que olía muy mal, un lugar donde hay caballos o animales durmiendo, o sea, hiede, ¿no? No huele mal, sino que hiede, y fuera de eso, en invierno, el frío, todas las situaciones que se vivían. Dios naciendo ahí. Entonces, la lección es demasiado grande, porque Dios, nada se mueve sin su voluntad. Así de que Dios quiso nacer así. ¿Pero por qué? Porque si entendemos bien el Evangelio, Jesús es el camino. Entonces, ¿dónde comienza el camino para nosotros? No para Él, porque Él no tiene principio. Pero el camino para nosotros, ¿dónde comienza? En Belén. Ahí comienza. ¿Y cómo se entra a ese camino? Por eso la palabra dice que tenemos que buscar la puerta estrecha. ¿Qué más estrecha que esa puerta? Es la puerta más estrecha, el pesebre de Belén. Si queremos entrar en el camino con Jesús, tenemos que aprender a entrar por esa puerta donde tenemos que agachar todo lo que nos ha elevado a ser lo que somos hoy, que es nuestro orgullo, pretensión, autosuficiencia, nuestra inteligencia humana, todo lo que tenemos desarrollado como personas. Tenemos que someterlo y darnos cuenta que hay un Dios soberano que tiene la sabiduría perfecta y que conoce nuestra vida mejor que nosotros y que tiene un plan para nosotros mejor que el nuestro. Y esto no es fácil aceptarlo. Entonces, por eso es la puerta estrecha. Si logramos entender este misterio, que por eso es que esta novena, yo la considero como uno de los dones más extraordinarios para un católico que quiera espiritualizarse, porque el catolicismo de por sí es una religión dada de origen divino, o sea, no es una creación humana como todas las filosofías humanas, como tantas religiones que son creación del hombre. Sabemos que este es un don divino, nuestra iglesia, por lo tanto, todo lo que hay en ella tiene un sentido, y el sentido que tiene es vida eterna, nada más. Si ustedes leen bien el Evangelio, se dan cuenta que todo lo que Jesús enseña es sobre la vida eterna. Y Él coloca enseñanzas del mundo natural como si fuera un paso para elevarnos al mundo sobrenatural, nada más. Y por eso las usa, porque Él quiere darnos un paso al más allá en todo lo que Él enseña. Entonces, esta novena precisamente es una invitación soberana, extraordinaria,
para que nosotros nos atrevamos a adentrarnos en este misterio de la puerta estrecha, que es cuánto estamos nosotros adorando este mundo temporal. Ustedes saben que nuestro mayor defecto es la idolatría, que se dio por naturaleza del pecado original. Somos naturalmente idólatras. Nosotros adoramos todo lo natural. Adoramos nuestra vida personal, adoramos seres humanos, adoramos la comida, adoramos los deseos, adoramos nuestros proyectos, ideas, todo lo adoramos. Somos idólatras por naturaleza. Con esto no se demoniza la vida, con esto simplemente se explica quiénes somos, dónde estamos. Y la mejor forma de explicar eso es: la vida está descrita para nosotros como Egipto. Este mundo es el equivalente al Egipto del Antiguo Testamento, que por eso San Pablo dice que todo lo que pasó con el pueblo judío en antaño, antes de Jesús, es una enseñanza para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. ¿Qué quiere decir? Dios envía a un Moisés, que es el Moisés de la tierra, a sacar su pueblo de Egipto y lo pasa por el desierto para limpiarlos de la idolatría. Y ustedes saben que muy pocos lograron pasar el río y llegar a la tierra prometida. Ni siquiera el profeta Moisés pasó a la tierra prometida. Entonces, ¿y cuál fue su pecado? Idolatría. Él golpeó la segunda vez con esa vara la piedra para que saliera agua y no glorificó a Dios. Se glorificó él, y eso fue la causa de que no pasó el río. Idolatría. ¿Se imaginan un profeta de ese tamaño? Pero esta es la enseñanza que nosotros debemos entender. Así, para nosotros Egipto es este mundo, y el Moisés que nos llevó a nosotros se llama Jesús. Es el Moisés que llegó del cielo, y él vino a sacarnos de Egipto. Y ahora el desierto que cruzamos nosotros es el desierto de nuestra conversión. Vamos hacia la tierra prometida en el cielo, ya no es en la tierra, porque el Moisés nuestro vino de arriba y nos lleva para arriba. No vino de abajo como el que llegó a Egipto. Pero esto lo debemos tener claro. Jesús nos quiere enseñar en este pesebre cómo derrotar la idolatría. Porque aquí Él se presenta exactamente desnudo de toda seña de idolatría. Eso es lo que el pesebre es. Y así, teniendo eso claro, podemos revisar nuestra vida, contemplarla y darnos cuenta que sí podemos hacerlo, pero tenemos que unirnos a Él. Hay que pedirle al Señor, fuera de la intención que tenemos en esta novena. Yo pienso que es muy importante pedirle al niño que nos ayude a superar este mal tan grande de la idolatría, que es nuestro pecado. Es la herida que llevamos, una herida profunda que debemos cambiarla por la herida del amor de Dios, que es la que queremos sangrar. El amor de Dios, y no el amor al mundo, no el amor a las personas, no el amor a nuestros deseos, no los apegos. A todo eso tenemos que morir. Y por eso esta invitación de la novena es trascendental si nosotros nos adentramos en ella místicamente y con el Espíritu Santo que nos acompaña en cada día de la novena, caminar hacia una transformación verdadera donde podamos ser espíritu al final de la novena. Que el día 9 sea un día espiritual de un tamaño que ni siquiera nos lo habíamos soñado, porque para ser espiritual se necesita entender el materialismo, se necesita entender la idolatría. Es de la única manera, porque ¿cómo puede uno entrar en el espíritu si todavía tiene comunión con las cosas naturales? Entonces, las cosas naturales se abrazan para conducirlas. De la misma forma que uno conduce un caballo, le pone las riendas, lo conduce, pero uno tiene que estar consciente de que uno es el jinete. Eso lo tiene que tener claro. Así de que el niño quiere enseñarnos a ser buenos jinetes para que lleguemos a casa, y tenemos que caminar ese camino que nos mostró, que termina en el Gólgota, y esa es la entrada al nacimiento, a la vida eterna. Amén. Amén.